El quebranto nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración, mi alma se goza. Me da su fuerza, me alienta con el sueño, pues es Jesús mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y sentimiento. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo la sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Amén. Amén. Saludamos a nuestro hermano Oscar, que el Señor le bendiga por esta hermosa alabanza. Vamos a dar inicio entonces al espacio de preguntas. La idea es que no tomemos más allá de 20 minutos, como reitero, y esperamos tener unas 4 preguntas durante esta ronda. El día de mañana se va a terminar el seminario en horario AM. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana con otra ronda de preguntas y con el último tema de este seminario. Por lo tanto, los hermanos que no puedan alcanzar en esta oportunidad pueden venir mañana y anotarse o hablar con nosotros para las preguntas que puedan quedar en el tintero. Vamos a dar espacio entonces a este espacio de preguntas, y el hermano que tenga alguna pregunta puede levantar su mano derecha. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Feliz sábado. Bueno, me gustaría un poco aclarar la confusión que tengo desde ayer con la pregunta que hizo un hermano acerca de que si nos conviene a nosotros quedarnos en la Iglesia Adventista como corporación o no. Me gustaría saber, de acuerdo a todo lo que hemos estado tratando bíblicamente aquí, en este lugar, si la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia o no es Babilonia, porque hay pastores que dicen de que el sistema de doctrinas que tiene la Iglesia Adventista, las 28 doctrinas, ya en ese sentido no podemos decir que la corporación adventista es Babilonia, pero por la conducta que tiene de adoración el pueblo adventista, que al final es completamente antibíblica, y todas las corrupciones que denuncia el segundo ángel acerca de eso, podemos decir que la corporación adventista es Babilonia. Me gustaría sobre todo leerle lo que dice acá en Evento de los Últimos Días, en el capítulo del Fuerte Clamor, en la página 203, que dice: el último mensaje de amonestación de Dios. Dice: Dios le ha dado su lugar en la línea de la profecía a los mensajes de Apocalipsis 14, y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, del 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia
será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo. Lo que no estaba prendida, sí. Ujú. Lo que constituye a una institución babilonia son, según el espíritu de profecía, las doctrinas que vienen de la antigua Babilonia. Dios no se basa en la conducta de individuos, porque la conducta de cada uno difiere de otro. Y aun si la gran mayoría de los miembros de la Iglesia Adventista se comportaran a la manera del mundo, Dios va a juzgar a cada uno en forma individual. Lo que hace a una iglesia babilonia es el conjunto de creencias y prácticas que vienen de la antigua Babilonia. La iglesia adventista, mientras defienda y mantenga las creencias que nos han hecho un pueblo como somos, esas doctrinas nos caracterizan como el pueblo remanente de Dios, porque están fundamentadas en la firme plataforma de la verdad presente. Como corporación, como iglesia organizada, la iglesia adventista no ha negado abiertamente ninguna de esas creencias fundamentales, que es lo que nos hace adventistas. No ha aceptado ninguno de los errores capitales, como son la santidad del domingo, la inmortalidad del alma y otras enseñanzas. Por lo tanto, no podríamos decir que la iglesia adventista constituye Babilonia. Puede llegar el momento, y puede ser que llegue, cuando la iglesia se una en el movimiento ecuménico y pueda rechazar el sábado y aceptar el domingo. Entonces se habrá cumplido eso de la manera como tú lo has leído, que la iglesia, aplicándolo a la iglesia adventista, pueda caer en el estado de Babilonia. Por otro lado, la mensajera del Señor dice que la iglesia parecerá que está a punto de caer, pero no caerá. La iglesia está constituida por los fieles. Hechos de los Apóstoles, página 10. A lo largo de los siglos, los fieles han constituido el verdadero pueblo de Dios. Y como la iglesia del Señor la constituyen los fieles que guardan sus mandamientos, la iglesia nunca va a caer. Una organización puede apostatar, como lo hizo la organización israelita. La nación de Israel como organización apostató. Y Dios la desechó como organización, como nación, como pueblo escogido. Pero no desechó a ningún israelita. Pablo dice, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque yo también soy israelita. Dios no ha desechado a su pueblo. En otras palabras, la iglesia del Señor no va a caer porque la iglesia la constituyen los fieles. Nunca va a caer porque los fieles nunca van a rechazar ni la doctrina correcta, ni el mensaje del Señor, ni van a vivir de acuerdo a la manera del mundo. La gran mayoría de los miembros de la iglesia adventista, tristemente, la profecía nos dice que ni uno en 20 van a estar preparados para la venida del Señor, y eso es una inmensa mayoría, es el 95%, uno en 20, pero dice ni uno en 20.
son los que van a caer en la apostasía. Así que podríamos decir que sí, la gran mayoría va a apostatar, pero no podemos llamar a la iglesia adventista Babilonia mientras no viole uno de los principios en doctrina que constituyen a la iglesia remanente para hacerla Babilonia. Nuestro mensaje no es llamar a la iglesia adventista Babilonia. Hemos sido instruidos por la mensajera del Señor que eso le encantaría al diablo, que la iglesia sea llamada Babilonia, y Dios no nos mandó con ese mensaje. Nuestro mensaje es atacar el pecado, atacar la apostasía, pero no atacar la iglesia del Señor, porque aún dentro de la corporación adventista hay muchos fieles, tanto pastores como laicos que se mantienen leales y fieles al Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar? Mejor mirarnos nosotros mismos y nuestra propia vida espiritual, y de esa manera prepararnos nosotros para no caer en la apostasía y mantenernos fieles. Llegará el momento cuando cada persona tendrá que hacer su decisión por sí mismo, cuando los acontecimientos globales, y vamos a ser sinceros, vamos a hablar así directo. Si la iglesia adventista como organización se mantiene en pie después de la ley dominical, tendrá que estar unida a la globalización, al ecumenismo y al nuevo orden mundial, porque ninguna organización visible se va a poder mantener en pie después de la promulgación de la ley dominical. Así que si existe la iglesia como organización visible, como corporación, va a estar en plena apostasía. En otras palabras, la organización va a desaparecer si se mantienen fieles. Y si se mantiene la organización, va a estar en apostasía. Así que llegará el momento cuando todos los fieles tendremos que estar fuera de toda organización humana. Eso incluye la iglesia adventista. En ese momento podríamos decir que se cumplió la profecía donde la iglesia va a llegar a ser Babilonia. No aún. No aún. No sé si eso te ayuda a aclararlo. Muy bien. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, ya está funcionando. El primer capítulo de Testimonios para los Ministros tiene toda una sección sobre qué constituye Babilonia y cómo no le podemos llamar a la iglesia adventista Babilonia. Pastor, tengo una inquietud sobre los diezmos y la ofrenda. ¿Qué opina usted sobre porque dice, si estoy en pecado en el sentido de que si yo quiero apoyar un ministerio, pueda dar mi diezmo y ofrenda a ese ministerio, ya que la iglesia como organización siempre nos ha dicho, hermanos, que si nosotros no entregamos nuestros diezmos, nuestra ofrenda a la organización, estamos en pecado. ¿Usted me puede responder sobre ese asunto? Porque se supone que uno individualmente puede decidir, o no tiene la capacidad de decidir qué es lo que hace con sus diezmos, con su ofrenda. Si yo quiero apoyar a un ministerio de sostén propio, ¿estaría en pecado si lo doy? En primera instancia, Dios va a juzgar cada acto y a cada individuo. Nadie más puede ser conciencia de otro. O sea, ni yo le puedo ser conciencia a usted y decirle haga esto o haga aquello. Haga aquello, eso es entre usted y Dios. El tema del diezmo es un tema que también es un pacto entre el hombre y Dios, no entre el hombre y una organización religiosa. Muy claro lo presenta la Biblia, entre el pacto entre Jacob y Dios, el diezmo lo daré para ti. Es un pacto que Jacob hizo directamente con Dios. Los principios que nos han sido legados como iglesia adventista a través de la Biblia y el espíritu de profecía nos indican que el diezmo no nos pertenece, que es de Dios.
Y el apropiarnos del diezmo aún para cosas loables y buenas, y tomar nosotros las decisiones de cómo usar el diezmo, aunque no sea para beneficio propio, es sustraer el diezmo, dice el espíritu de profecía. O sea, decir, ok, yo voy a usar el diezmo para dárselo a un pobre, o para darle a una viuda, o para comprar literatura, o esto, aquello, no es el plan de Dios. La mensajera del Señor recibió instrucciones específicas de parte de Dios, que tanto la iglesia organizada como la obra, y ella le llama el otro brazo de la iglesia, la obra no organizada, tienen derecho a recibir, para mantener la proclamación del Evangelio, de los diezmos y ofrendas. Y eso es muy claro también en los escritos del espíritu de profecía. No vas a encontrar esas citas dentro del libro Consejos sobre mayordomía cristiana. Esos no están incluidos en ese libro, pero hay una cantidad de documentos del espíritu de profecía, tan inspirados como los otros, donde presentan esa otra cara de la moneda. Estos documentos son documentos, por ejemplo, la colección de Spalding Magan, dos pastores de sostén propio, a quien Elena de White le escribió cantidad de cartas, y en esa colección se encuentran muchos documentos del espíritu de profecía que muestran que tanto la obra no organizada como la obra organizada tienen derecho a recibir fondos para seguir adelante con la proclamación del mensaje del tercer ángel. También el espíritu de profecía trae instrucciones, porque a nosotros, y yo pues fui pastor de la organización adventista por 34 años de mi vida. Ahora hace un poquito menos de 10 años que ya no estoy empleado por la organización adventista, pero sigo siendo adventista del séptimo día, porque eso es lo que nací, eso es lo que voy a morir, esa es la doctrina y la iglesia verdadera, no hay otra. Creo en el mensaje adventista. Como pastor adventista, esto era lo que yo le decía a los hermanos, estando dentro de la organización: tú da tu diezmo y no te preocupes de cómo es usado, porque esa ya no es responsabilidad tuya. Gracias, tengo agua aquí, hermanita. Tengo, muchas gracias. Tú da tu diezmo y no te preocupes, si es mal usado, mal versado, ya no es tu responsabilidad. Tú cumple, tú dalo, y ya Dios va a juzgar a los demás que tienen que manejar el diezmo, pero no cae sobre ti. Eso es lo que yo como pastor adventista fui enseñado y lo que yo le enseñaba a mis hermanos. Sin embargo, me he encontrado citas, y si alguno de ustedes tiene interés en todo esto que estoy diciendo por la brevedad del tiempo con mis propias palabras, pero tengo todas las citas en una compilación que tengo aquí conmigo, y con mucho gusto al que tenga interés le puedo mandar para que ustedes tomen decisiones por ustedes mismos, basado en una así está escrito, y no lo que dice el pastor Gambetta o lo que dice fulano o mengano, sino en lo que Dios ha dejado revelado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Pero me encontré con citas donde Elena de White dice que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros como mayordomo, y que si nosotros tenemos información que el diezmo está mal usado y está siendo mal versado, y nosotros seguimos apoyando algo así, Dios nos va a hacer a nosotros responsables por el mal uso del diezmo. Y tengo esas citas, están en Joyas de los Testimonios, por cierto, algunas de esas citas, libros publicados del espíritu de profecía. También hay una carta de Elena de White al pastor Watson, y el pastor Watson era presidente de la Asociación de Colorado. Y el pastor Watson le escribió una carta a ella diciendo: hermana White, usted como profetisa del pueblo adventista, ¿no cree que es un mal ejemplo que usted no está devolviendo sus diezmos y está animando a otros a que no devuelvan sus diezmos a la organización? Y usted debiera dar el ejemplo en ese sentido.
Elena de White le contestó la carta al pastor Watson y posiblemente es una de las cartas más fuertes que ella ha escrito. En pocas palabras le dijo: no se metan lo que no le importa. No quizás con esas palabras, no con esas exactas palabras, pero le dijo: mind your own business. O sea, preocúpate de lo que a ti te interesa y no de otras cosas. Y en esa carta le dice: cuanto menos usted agite este asunto, será mejor. Yo he sido instruida por el Señor a utilizar mis diezmos para la obra de sostén propio. Pastores que no están recibiendo lo suficiente para mantener su familia. Y Dios me ha dicho que yo lo use de esa manera y así lo voy a utilizar. Ministerios de sostén propio. No solamente mi diezmo. Hay hermanas que por años me han entregado los diezmos porque han perdido confianza en la manera como la organización utiliza los diezmos. Eso ella escribió. Y yo he recibido esos diezmos, les he dado un recibo, los he utilizado para la predicación del Evangelio, en mantener a obreros de sostén propio, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Y luego he dado un informe y le he mostrado a las hermanas que me han dado los diezmos cómo han sido utilizados. Esto lo hago por instrucción de Dios. Y usted no se meta en lo que no le importa. Dios me ha dado esas instrucciones a mí. Cuanto menos usted agite este tema, será mejor. Porque más personas se van a dar cuenta de cómo yo utilizo los diezmos y más van a querer hacerlo de esa manera. Así que deje las cosas como están y no cree una situación en torno a esto. Ese fue el consejo sabio que Dios le dio al pastor Watson cuando él se metió a investigar por qué Elena de White no daba sus diezmos a la organización. Quizás esto no sea la razón por la cual nosotros vamos a hacer lo mismo. Ella era profeta del Señor y Dios le daba instrucciones directas a ella. A mí nunca me dio una visión el Señor, ni menos sobre qué hacer con mis diezmos. Pero yo tengo el poder de raciocinio que Dios me ha dado para evaluar las cosas y tomar decisiones, y yo voy a tener que dar cuenta a Dios de esas decisiones. Una cosa es cierta: los diezmos no son nuestros, ni tampoco el único alfolí es la organización adventista. Hay otros ministerios que también tienen los mismos derechos según el espíritu de profecía. Eso es lo único que puedo decir al respecto. Si alguno de ustedes quiere leer todo el material de compilación de citas del espíritu de profecía sobre todos estos principios guiadores para el uso del diezmo, con mucho gusto comparto esa posición. Nuestro ministerio, el ministerio del Evangelio Eterno, no se mantiene de los diezmos. Nosotros distribuimos material, vendemos libros, Biblias, vendemos videos. Así es como pagamos a los obreros que trabajan en el trabajo. Pero hay hermanos que sí envían los diezmos a nuestro ministerio. Nosotros animamos a los hermanos a dar sus diezmos en las iglesias locales donde ellos asisten. Ese ha sido nuestro ministerio. Sin embargo, cuando envían diezmos, lo que sí les pedimos es que nos dejen saber que es dinero de diezmo para poderlo usar de la manera correcta, porque el diezmo no es para pagar la renta, ni para pagar la luz, ni para comprar papel higiénico. El diezmo se usa exclusivamente para el propósito que Dios dice en su palabra que debe ser usado el diezmo, para mantener a los pastores que se dedican tiempo completo a la predicación del Evangelio y para la predicación directa del Evangelio, para el evangelismo. Para ese es el motivo bíblicamente que se debe utilizar el diezmo.
vamos respecto del tiempo a dejar las 2 o 3 últimas preguntas. Los hermanos que tengan alguna duda pueden levantar la mano. Yo estoy observando ya, hay 2 manos levantadas y vamos a dar este tiempo. Los que no alcancen, hermanos, mañana a partir de las 10 de la mañana, antes de la última conferencia, vamos a abrir otro espacio de preguntas. Muy bien. Pastor Gambetta, buenas tardes, un gusto tenerlo acá con nosotros. Mi pregunta es la siguiente, ¿ya? ¿Qué opina usted acerca de un ministerio que poco a poco se ha dado a conocer, especialmente a través del internet, ¿ya? Que es Para Mi Pueblo, For My People, ¿ya? Que está en este caso liderado por Ernie Cole, ¿ya? Él mismo dice que ha recibido sueños de parte del Señor, ha recibido algunas revelaciones, ¿ya? Ha plasmado obviamente esos sueños de forma escrita en esa página, ¿ya? También él, junto con el equipo de trabajo que él tiene, han sacado a la luz muchos documentales también, ¿ya? Donde habla, especialmente el último, que es Apostasía en nuestro medio. Yo no sé si usted está al tanto de eso, donde habla acerca de la condición de nuestra iglesia. En síntesis, me gustaría saber cuál es su opinión, y si está al tanto, obviamente, de este hermano, que es anciano, vigente, anciano de nuestra iglesia en Estados Unidos. Ok. Aquí tengo algunas cartas que yo personalmente me he carteado con Ernie Knoll. Y aquí tengo la respuesta que recibí de parte de él. Tengo algunos documentos bastante interesantes al principio de su ministerio, porque su ministerio está dividido en 2 partes. Primero, escribió cierta cantidad de sueños y visiones, luego estuvo fuera del ministerio público por 2 años y luego regresó. En la primera etapa de su ministerio, como todo buscador de la verdad, uno no está cerrado a que Dios pueda volver a hablar a su pueblo como lo hizo a través de Elena de White. Y esa era mi posición, muy abierto a escuchar lo que Dios quisiera mandarnos a revelar a través del don profético, si es que Él tenía bien levantarlo entre su pueblo nuevamente, como lo hizo con Elena de White. La Biblia nos dice que en el tiempo del fin Dios va a dar el don profético a muchas personas. Y no hemos agotado el don profético, especialmente en este tiempo del fin. La Biblia dice que en los postreros días, bajo la lluvia tardía, Joel capítulo 2, Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, nuestros hijos soñarán sueños, nuestras hijas visiones, etc. Y aún sobre los ancianos. Seguí de cerca el ministerio de Ernie Knoll, leyendo prácticamente todos sus sueños por bastante tiempo. Lo invitamos a algunas de nuestras congregaciones en las cuales este servidor pastoreaba. No voy a dar un detalle de todo lo sucedido, pero lo teníamos invitado para venir a una de nuestras iglesias donde este servidor tenía a su cargo, invitado, para que presente su testimonio de sus sueños y visiones. Y justamente cuando tocaba esa fecha, una semana antes, explotó la situación de, bueno, creo que lo puedo decir abiertamente, de Candace, de el fraude que él había cometido, del engaño al que él mismo se prestó para engañar a tanta gente sobre documentos falsos que él había falsificado, etcétera, etcétera, y personajes ficticios que él había creado. Eso me llevó a tener cartas con él para averiguar de primera instancia, y aquí tengo las cartas. Tengo una carta aquí dentro de mi computadora, la acabo de buscar y la tengo aquí delante mío, está en inglés, donde él declara que sus visiones no eran de Dios. Eso fue lo que él me escribió a mí.
después de estar 2 años fuera del público, porque la junta que apoyaba su ministerio, For My People, le quitó el apoyo totalmente y todos los miembros de la junta votaron que ya no podían tener confianza en él. Él regresó arrepentido y también creo que Dios acepta el arrepentimiento genuino de toda persona. Sin embargo, este servidor, ahora estoy hablando por mí y hago esto públicamente porque usted me hizo la pregunta. Mi ministerio no es hablar ni bien ni mal de nadie más, sino exaltar a Cristo, ¿verdad? Pero por la pregunta directa, yo ahora contesto desde mi punto de vista. Este servidor no ha vuelto a poder desarrollar confianza en el ministerio de Ernie Noll. Es lo único que yo les puedo decir individualmente. Este servidor, por más que he leído sus sueños actuales, las cosas pasadas, los sucesos que se dieron y cómo se dieron, y la correspondencia que yo tengo aquí en mis manos con él, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos que tengo aquí, no me despiertan la confianza como para creer que su ministerio sea un ministerio genuino. No puedo juzgarlo a él como individuo y anhelo de todo corazón que él, al haberse arrepentido de los engaños que él hizo anteriormente, pues él haya recibido el perdón de nuestro Dios y haya enmendado su causa. Pero individualmente, ahora hablando por mí, tendría que ver mucho más para poder restaurar una confianza que fue rota por él mismo hacia este servidor. ¿Usted está al tanto del último material que le mencioné en la pregunta? Sí, no lo leo con tanto interés como lo leía antes, hermano, voy a ser sincero. Anteriormente me interesaban mucho sus sueños. Ahora los recibo porque todavía recibo su material, estoy suscrito y cada vez que sale un nuevo sueño, pues lo recibo. No los leo con el mismo corazón con que los leí antes. La misma confianza. La misma Yo confianza. se lo pregunto, pastor, porque resulta que yo he analizado cada uno de los videos, son 12 videos los últimos, y me parecen, pero 100% ajustados tanto a la Biblia como al Espíritu de Profecía. No hay absolutamente nada que se pueda decir en contra. Nada, absolutamente nada. Yo soy bien estudioso en realidad de la Biblia. Soy un líder también, ¿ya? Soy adventista desde cuna, ¿ah? Estudio mucho las profecías. Bueno, yo le menciono esto precisamente porque todas las muestras señalan de que se ve un arrepentimiento genuino y incluso la obra que él ha desarrollado a través de este medio que es internet, ¿ya? Ha dado mucho fruto, ha fructificado mucho, ¿ah? Entonces por eso era la pregunta, si en la actualidad usted había analizado lo último que él había señalado en sus materiales. Sí, hermano. Una de las cosas que a mí me desanimó grandemente sobre su ministerio fue una confesión que él mismo me hizo, pues yo se lo pregunté por el caso de su secretaria y la carta que ella escribió. La mayoría de la gente no está al tanto de eso, pero posiblemente usted lo esté, sobre la carta que escribió su secretaria. Y yo le pregunté a él directamente sobre eso y esta fue su respuesta. Yo no tengo suficiente conocimiento de la Biblia y del espíritu de profecía, por eso doy mis redacciones a que sean corroboradas y corregidas por otros que tienen mayor conocimiento. Para mí eso fue algo que me desanimó totalmente, porque un profeta de Dios, si necesitan corregirle el contenido, no la gramática como Elena de White. Eso, la respuesta que él me dijo fue, Elena de White también le corregían sus escritos, su secretaria. Sí, le corregían su gramática, su ortografía, pero no el contenido.
Y yo le pregunté, ¿y por qué se lo corrigen? Porque usted habla perfecto inglés y escribe muy bien el inglés. Y me dijo, no, no es por corrección gramatical, es que muchas de las cosas se corrigen para que estén de acuerdo con el espíritu de profecía. Y para mí eso fue como una luz, no amarilla, sino roja, porque una de las pruebas que da la Biblia es que lo que se escribe tiene que estar de acuerdo a la ley y al testimonio. Pero entonces me gustaría ver lo que él escribió antes de ser corregido para yo poder evaluar si lo que él dice está de acuerdo a la Biblia. Ese es uno de los puntos que a mí me echó completamente abajo, y aquí tengo lo que él me escribió. Yo no estoy levantando un falso testimonio, estoy diciendo mi relación directa con esta situación. ¿Y no será por algún motivo, a lo mejor? Esto es simplemente una hipótesis, porque Vamos yo he leído a- bastante de amedrentamiento, quizás. Tenemos porque la última yo- pregunta, hermano. Vamos a hacer la última contrarrespuesta porque Ya. también hay otras preguntas y ya se respondió, y por mejorar el ya, tiempo correcto. vamos a darle siguiente, a menos que usted quede todavía con la duda. Con mucho gusto, hermano, a nivel personal podemos discutir Sí, más sí, el no, tema. porque hay harta evidencia como que mostrar lo contrario. En los documentales se ve caminando, incluso mirando a diferentes lados y citando, cita al espíritu de profecía, pero de una forma sorprendente. O sea, el manejo es muy, se nota muy, muy profundo, ¿no? Entonces, es como Le sorprendente. agradecemos la pregunta. Vamos, en honor al tiempo, dar paso a la última pregunta para luego ver la conferencia de esta tarde. Y le aseguro, hermano, que no tengo nada personal en contra de Arninol. Al contrario, como anhelara poder confiar completamente, porque muchas de las cosas que he leído son exacto lo que está pasando en la iglesia ahora. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, pastor. Buenas Dios tardes. bendiga. De acuerdo a lo que usted dijo hace un momento, la charla que dio en el seminario, me surgieron dos dudas en realidad, pero voy a decir una por el tiempo. ¿Por qué ubica usted las trompetas previo al cierre de la gracia, siendo que en el calendario judío el shofar ocurre días antes del Yom Kippur? Ujú. De hecho, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, en el contexto de la séptima trompeta, se ve el arca del pacto en el templo. Esto da a entender que comienza el Yom Kippur escatológico, es decir, el juicio investigador, Ujú. y finaliza en Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, donde el templo se llenó de humo. Exacto. Y tengo Estamos otra- de acuerdo, y tengo- 100%. Y tengo otra pregunta. O súper sea, no complicada. veo dónde está la contradicción, al contrario. Tú me estás confirmando lo que he dicho, que las trompetas todavía, el Yom Kippur no ha venido cuando suenan las trompetas. Si se hubiera acabado la gracia, entonces no podían ser las trompetas, porque primero vienen las trompetas y después viene el Yom Kippur, Shofar y Yom Kippur. Yo le entendí de que las trompetas ocurren antes del fin del tiempo de gracia. Claro. Pero mi pregunta es, o sea, mi pregunta va enfocada en que las trompetas finalizan en 1844. De acuerdo a un análisis tipológico de las fiestas judías, porque en el calendario judío el shofar ocurre por lo menos unos días antes de que empiece recién el Yom Kippur. Y Te hago una pregunta. ¿El Pentecostés está en el pasado o está en el futuro? Bueno, de hecho tiene su cumplimiento en el siglo I, pero también tendrá un cumplimiento en la Biblia tardía. Y después del Pentecostés viene el Shofar. Y todavía el Pentecostés no se ha cumplido, por lo tanto el Shofar también está en el futuro. Y lo otro, pastor, gracias por la respuesta. ¿Por qué aplica los escritos de Elena de White, que habla de los sucesos catastróficos, ya mencionó hartas citas de eventos de los últimos días, Ujú. y las aplica a las trompetas, siendo que en ningún momento ella le da una interpretación historicista a las trompetas? Ok, nuevamente la palabra historicista se refiere a que se cumplieron en la historia en el pasado. Es cierto, Elena de White no da ninguna aplicación a las trompetas, ni menciona en relación con esos eventos que acabamos de leer, en eventos de los últimos días, menciona las trompetas. Eso es totalmente cierto. Dios le mostró escenas de cosas que van a suceder en el futuro. Por la similitud de esas escenas con las descripciones bíblicas, yo las he unido
por la similitud de las escenas que describe Elena de White, aunque ella no dice que son las trompetas. Pero Elena de White sí dice que sonará una trompeta tras otra en el futuro, dice ella. Esas son las citas que leímos al comienzo el día de ayer, y hoy, esta mañana, leímos una o dos más, donde Elena de White ubica un cumplimiento de las trompetas en el futuro. No estoy diciendo que las citas que le hice Elena de White las aplicó a las trompetas, solamente mostré cómo la misma descripción y efectos de esos juicios, como se mencionan en la Biblia, coinciden con lo mismo que Elena de White vio en visión, aunque ella no lo aplica a las trompetas. Es más, Elena de White en todos sus escritos no habla de las trompetas. Lo único que Elena de White dice de las trompetas es que están en el futuro. Es lo único. Muy bien. Perfecto. Mientras el pastor se prepara para la conferencia que viene a continuación, vamos a meditar en una hermosa alabanza que tiene nuestro salmista, el hermano Luis, mientras preparamos nuestro corazón para el mensaje del Señor. Volvemos a reiterar el mismo mensaje, los hermanos que tienen su teléfono de celular que lo puedan dejar apagado o en modo de vibración, y para los hermanos que están